Muy amados hermanos, es una bendición del Señor que estemos conectados, que estemos juntos. Honro al Señor por la bendición que tengo de estar con ustedes, de saludarles en el amor del Señor. Sean todos bienvenidos. Le invito a que comparta conmigo, si tiene una Biblia cerca, en 1 Corintios, capítulo 3. 1 Corintios, capítulo 3. Por favor, le invito a leer desde el versículo 10 y hasta el versículo 15. Desde el versículo 10 al versículo 15. Leo en el nombre del Señor. Dice en el verso 10, habla el apóstol Pablo: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Amén al Señor. Al entrar en el breve examen de esta palabra del Señor, quiero recordarles, amigos, hermanos, que el Señor Jesucristo, tratando con los discípulos, hay un minuto en que conversa personalmente con Simón Pedro, el apóstol, y luego que Simón Pedro declara frente a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dice: eres bienaventurado Pedro, esto es revelación de Dios el Padre, y agrega: sobre esta roca, le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y tendrá tal fortaleza que ni las puertas del Hades, las puertas del lugar de los muertos, tendrá autoridad sobre la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Como lo hemos conversado en predicaciones anteriores que están allí en el mismo canal, este mismo canal, como lo hemos conversado antes, esta roca jamás es Pedro. Pedro es Petros, es una piedra. La roca es Petra, ¿no? Que hace referencia a la profecía de Isaías en el capítulo 28, cuando la Escritura dice por el profeta de parte del Señor que Él es el que pone el fundamento en la casa del Señor. Isaías 28, 16. Jehová el Señor dice así: he aquí yo, dice Jehová el Señor, yo, dice, he puesto en Sión, ¿no? Jerusalén, pero la ciudad del gran rey. Yo he puesto en Sión por fundamento. Lo dice Dios proféticamente, anunciando a Cristo, ¿qué duda hay? Yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de alto precio, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. El que creyere no se apresure. Tenga paz, esté tranquilo, porque la cosa está segura, está firme, por causa del fundamento. Cuando Pablo escribe a los Corintios, 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 y 11,
El verso 10 dice Pablo en su posición apostólica, como ministro, como obrero del Señor, dice, bueno, por la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, como el mejor de los arquitectos, dice, puse el fundamento. Y va a decir, bueno, que otro edifique encima. Pero en el verso 11 va a decir, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ahí está, ¿ves? El cual es Jesucristo. Cuando Isaías capítulo 28, verso 16, anuncia de parte de Dios que el Padre tiene definido, tiene determinado fundamento para su casa, fundamento para la iglesia, claramente está dando testimonio de lo que anuncia Pablo. Nadie puede poner otro fundamento. El fundamento está puesto. El Padre lo puso. ¿Y a quién puso como fundamento? Puso como fundamento a Cristo, el bendito Hijo de Dios. El bendito Hijo de Dios. Por lo tanto, cuando en Mateo 16... Jesucristo el Señor dice a Simón Pedro, sobre esta roca o sobre este fundamento, ese es el punto, ¿eh? Sobre esta roca o sobre este fundamento edificaré mi iglesia. Está diciendo que el fundamento es Cristo. Está diciendo que la revelación que el Espíritu Santo provoca en la vida de los hijos de Dios, teniendo el testimonio de que no hay evangelio, no hay salvación, no hay vida eterna, si no se recibe, se cree y se vive en las palabras del evangelio de que habla Pablo a los Corintios, 1 Corintios 15, cuando dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado, pero que al tercer día el Padre con poder le levanta de entre los muertos y lo sienta como Señor y Cristo a su diestra para que gobierne sobre todas las cosas. Si esa verdad del Evangelio no está en nosotros, verdad del Evangelio que no está referido a hombre alguno, a institución alguna, verdad del Evangelio que está centrado solamente en Cristo. Por eso que él dijo, sobre esta roca, sobre este fundamento, edificaré mi iglesia. 1 Corintios capítulo 3, que dice Pablo el apóstol. Bueno, yo dice como arquitecto, o yo como apóstol comisionado del Señor, bueno, yo he puesto ya el fundamento. Ya he dicho, porque antes le dice a los hermanos, yo ya he dicho quién es Pablo, quién es Apolo, No. Aquí el que edifica es el Señor. ¿Y qué pasa con nosotros? Bueno, dice él, somos servidores, somos colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios. 1 Corintios 3, versículo 9. Somos eso, solo eso. Pero el que edifica es el Señor. El dueño de la iglesia es el Señor. La roca para la iglesia, el fundamento para la iglesia es Cristo el Señor, el testimonio de Cristo el Señor en nuestra vida. Esa es la roca, eso es lo que nos afirma. Mire por favor Mateo capítulo 7, hablando de fundamento. Versículos 24 y 25, va a decir cualquiera pues que me oye estas palabras, estaba hablando del reino de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la, ahí está, ¿ve? Edificó su casa sobre la, aleluya, sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo el Señor. El hombre prudente, el hombre sabio, entonces edifica su casa sobre esa roca. Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento. Nadie puede conseguir otra gran piedra, nadie puede conseguir otra roca. No, la roca está puesta. La puso Dios el Padre, según explica Isaías capítulo 28. La roca está puesta, es Cristo el Señor. Sobre esa roca, entonces se edifica la iglesia. De nuevo, porque nadie puede poner otro fundamento. El fundamento no es una organización religiosa, aunque sea evangélica. El fundamento no es el ministerio de alguien, aunque sea exitoso. El fundamento no es el pastor tanto, el siervo tanto, aunque haga milagros y aunque haga cosas grandes.
Porque el que tiene una gran congregación, el que hace milagros, el que está en un lugar público, el que es muy reconocido, 1 Corintios 3:9, somos solo colaboradores de Dios. El que edifica es el Señor. Uno siembra, el otro riega. Aleluya. Pero Dios da el crecimiento. Entonces, respecto de esta roca, de este cimiento, ¿qué dijo el Señor? Cualquiera pues que me oye estas palabras, las palabras que Él enseña, las palabras que Él predica y las hace, le compararé a un hombre prudente o sabio que edificó su casa sobre la roca. Ay, ¿qué pasa con esta casa? Lea el 25. Descendió lluvia, creció el río, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon con aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. No cayó. Después voy a hablar de un necio que edificó la casa sin fundamento y cuando viene el río, la lluvia, el viento, dice que la casa cayó y fue grande su ruina. ¿Cómo lo explica Pablo, 1 Corintios 3? Bueno, dice, en mi labor ministerial, mi labor como ministro del Señor, como apóstol, como un perito arquitecto, yo ya puse el fundamento. Otro va a edificar. Interesante eso, porque dice yo he puesto el fundamento. Otro va a edificar. O sea, no soy exclusivo, no soy el único, no soy yo el que edifica. El que edifica es el Señor. Sí, pero para edificar, Efesios 4:11, para edificar el Señor utiliza apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, utiliza siervos. Entonces yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro va a trabajar, otro va a edificar, dice. Porque nadie, verso 11, eso es central, hermano, si puede lo subraya. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento. ¿Alguien puede no poner fundamento? Capítulo 7 de Mateo. Sí, pero ese es necio, dijo el Señor. Si no pone fundamento, es necio. Si su fundamento, su fe está centrada en el trabajo ministerial del hermano, en lo bonito de la predicación del otro, en el nombre que tiene aquel, en la riqueza que ha conseguido el otro. Bueno, si su fundamento tiene que ver con hombres o con cosas temporales, eso es no tener fundamento. Porque 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento en su vida que el que está puesto, que es Cristo el Señor. O sea, si usted me permite, mientras no llegue la revelación, mientras no llegue el trato del Espíritu Santo a su vida, y usted empiece a confesar de voz en cuello que Cristo es mi Señor, aquel que fue mi Salvador porque murió por mí en la cruz, Dios el Padre cargó en él todos mis pecados y con esos pecados a cuesta, Cristo muerto fue sepultado, allí mis pecados fueron sepultados. Pero el Padre con poder le levantó de entre los muertos y le sentó a su diestra, aleluya, para que gobierne, para que reine, para que Él sea el Señor. Y ahora confieso, porque he creído que Cristo murió por mí, que fue sepultado, pero también he creído que Él fue resucitado y que ahora gobierna. Él es el Señor, Él es el Cristo de Dios, pero es mi Cristo. Cuando puedo llegar a ese entendimiento que lo provoca el Espíritu Santo, y confieso con mi boca que Jesús es el Señor, entonces debo estar en quietud, como dice Isaías 28, el que crea en Él esté tranquilo, dice no se apresure. ¿Por qué debo estar tranquilo? Porque Pablo, el apóstol, va a decir, versículo 12, si sobre este fundamento, el cual es Cristo, no es otra cosa, si sobre este fundamento alguno edificare, y mire, la diversidad de materiales con que se puede edificar la casa. Alguno puede edificar con con oro, plata o piedras preciosas. Materiales preciosos, minerales preciosos. Oro, plata, piedra preciosa. Otro puede edificar con madera, heno, hojarasca. Materiales livianos, de poco valor, pero también de poca consistencia. Bueno, verso 13,
Dice la obra de unos y de otros, la obra de cada uno, la obra de cada uno será manifiesta porque el día lo declarará. Pues, mire lo que sigue, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, con oro, con plata, con piedra preciosa, con madera, con heno, con hojarasca. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la va a probar. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Y qué pasa si la obra de alguno se quemare? Bueno, dice, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Mire, en la reflexión final, lo que quisiéramos no dejar de decir es esto que nos muestra el apóstol, ¿no? Él dice, miren, hermanos, si entendemos que a título personal, primero, esto funciona igual para el matrimonio y la familia, y funciona absolutamente para cada iglesia local, iglesia del Señor, ¿no? Dice, primero, no hay posibilidad de buscar otro fundamento que no sea Cristo el Señor, la revelación de que Jesús es el Cristo de Dios. Establecida esa verdad en el alma de los hijos de Dios, estando cubierta la vida del hermano con esa verdad preciosa, que tanto que él es capaz de confesarlo, Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, muy bien, establecida esta verdad en la vida de los hermanos, dice, significa que el fundamento está puesto. Bien, puesto el fundamento, dirá Pablo. Cada uno debe estar atento, tiene que ver cómo sobreedifica, porque algunos, dice él, algunos van a poder edificar con oro, con plata, con piedras preciosas. Otros solo van a edificar con madera, con heno, hojarasca. Pero dice, mire, el punto es el siguiente. Sobre toda construcción que se levante, el fuego necesariamente va a pasar por allí. El fuego va a pasar. Permítame decir que cuando la Escritura habla de fuego, habla de algunos sufrimientos, algunos tiempos en que no lo pasamos bien. Cuando Juan el Bautista decía, yo le bautizo con agua, pero el que viene tras mí les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ese fuego, eso es lo que explica Primera de Pedro capítulo 1, versículos 7, 8, 9, cuando dice que nosotros tenemos una fe que es más preciosa, de mayor precio que el oro, dice. Y si el oro, dice, se prueba con fuego, ¿cuánto más nuestra fe tiene que ser así probada? Entonces, ¿qué está diciendo? Toda construcción, la vida de todo hermano, la vida de todo matrimonio, la vida de toda familia, estoy hablando de familias cristianas, hijos de Dios, todos. Toda iglesia, toda congregación local necesariamente debe pasar cada cierto tiempo por el fuego de Dios. Tiene que pasar, la fe de cada uno tiene que ser probada. Hermanos, la fe de cada uno tiene que ser probada. Porque si la fe no es probada, ¿cómo crecemos? Esto es como el colegio de los niños. Si no se somete a los exámenes de fin de año y si no aprueba, ¿cómo pasa al año superior? ¿Cómo pasa al curso superior? Y si dio el examen y reprobó y no pudo, ¿qué le pasa? Vuelve a hacerlo, pues. Vuelve a hacer el mismo año, pues. El Señor no trabaja de modo distinto. Él nos va probando. El problema es que cuando nos prueba y no aprobamos, porque la construcción se está quemando, porque construimos con madera, con heno, con hojarasca, y no con oro, plata y piedras preciosas. Ustedes entienden que si una casa construida con oro, con plata, con piedra preciosa, viene el fuego, pasa por allí, lo que el fuego va a hacer es purificar los minerales. Va a quemar las partículas que quedaban todavía y después que pase el fuego, el mismo edificio con los mismos materiales va a brillar más que antes.
Pero si la casa, la construcción fue hecha de madera, va a pasar el fuego por allí y no va a quedar nada, nada, nada. Esa es la diferencia. ¿Cómo se aplica a la palabra del Señor? Bueno, si un hermano vive con mucho amor, con mucho cariño, si un hermano vive de emociones, vive buscando pasarlo bien, va a un centro de reuniones porque allí se pasa bien, cantamos, bailamos, gozamos un rato, lloramos un poquito, el predicador es súper agradable, nos cuenta unos chistes entre medio y lo pasamos súper bien y después nos vamos felices a la casa. Algunos incluso dicen el Señor estuvo con nosotros. Si vivimos con emociones, si vivimos de cosas que nos pueden dar los hombres, los hermanos, si vivimos tratando de que el evangelio sea una cosa facilita, si quienes nos predican nos enseñan que estamos obligados a que nos vaya bien, porque el Señor quiere que nos vaya materialmente bien, porque el Señor quiere que tengamos riquezas materiales, porque el Señor, todo eso es construir con madera, con heno, con hojarasca. Mañana, amado hermano, revise su vida. Mañana, cuando venga la prueba, venga el dolor, venga el sufrimiento, venga la enfermedad grave en la casa, venga el luto, cuando mañana se acabe el trabajo, cuando mañana nadie lo considere, cuando mañana alguien no lo salude, cuando alguien hable mal de usted, cuando venga el tiempo de la tempestad, cuando el río crezca, cuando la lluvia descienda, cuando los vientos den con ímpetu contra su casa, lamentablemente usted va a ver que la casa se va a caer. Porque no tiene fundamento. El fundamento nunca fue Cristo, el fundamento fue el lugar, el centro, el hermano, el que predica, el obispo, el nombre o la gran construcción que tenemos. Si esas cosas son el fundamento, le garantizo, la casa se le va a caer porque así está escrito. Distinto es. Si escuchamos la voz del Señor Jesucristo y no otra, diciendo en Mateo capítulo 7, el que es sabio va a escuchar mi palabra, no va a escuchar otra cosa, va a escuchar mi palabra y la va a hacer, la va a obedecer. Bueno, ese va a tener fundamento. Igual va a venir el río, igual va a haber lluvia, igual va a haber viento. Sí, pero si el fundamento es sólido, aleluya, si en su vida está la revelación de que Cristo es el Señor y usted no sirve ni al hermano ni al otro, al cargo grande o al menor, si usted sirve a Cristo el Señor, cuando haya prueba, haya dolor, haya enfermedad, haya sufrimiento, no falte un poco el dinero, cuando alguien no lo abrace, cuando nadie lo invite a las celebraciones, usted va a estar firme, su fe va a estar firme. Porque va a estar fundamentada, cimentada en el testimonio de que Cristo es el Señor de su vida. Se le puede caer un hermano, se le puede caer el pastor, se puede equivocar el obispo, pero si usted ha creído en Cristo y sirve a Cristo y honra a Cristo y adora a Cristo y va a la reunión para que el nombre de Cristo sea exaltado y cuando ofrenda, no le ofrenda al pastor, no le ofrenda a la casa, ofrenda al Señor que es el que le da los recursos en administración. Si todo lo hace en función de Cristo el Señor, por Él y para Él, primero, eso es testimonio de que el fundamento está en su vida. Y si el fundamento está en su vida, amigos y hermanos, cero temor, ninguna preocupación, porque la lluvia va a venir, porque el viento vendrá, porque el río va a crecer. Van a dar contra la casa, pero aleluya, la casa no caerá porque va a estar fundamentada sobre la roca. El punto es, ¿quién es hoy su fundamento de fe? ¿En quién ha creído? ¿A quién sirve? ¿A quién ama? ¿A quién va a adorar cuando nos reunimos en la casa del Señor? Deseo profundamente en mi alma que el Espíritu Santo de Dios le estremezca. Y si algo no está bien, si usted observa que algo no está bien, esté orando al Señor, pídale dirección, que el Espíritu Santo gobierne su vida, que el Espíritu Santo trate con usted para que la luz de Cristo venga y usted sepa si debe seguir mirando a los hombres, escuchando a los hombres, o si ya es tiempo de que empiece a servir al Señor, a escuchar al Señor y a construir casa para que el Espíritu del Señor viva permanentemente en usted ahora y por la eternidad con Él en el reino de los cielos. Que Dios, el Señor, les bendiga. Amén.